Para concluir nuestras lecciones sobre la metafísica, vamos a hacer un acercamiento al libro octavo y al libro 12, sin dejar de pasar por algunos elementos del libro noveno y algunas cosas del libro décimo. Lo que interesa ahora es tratar de resolver algunos de los dilemas, de los problemas, de las dificultades más grandes que hemos visto en los textos anteriores, sobre todo en el libro séptimo, que solemos decir que es el más importante de todos, pero no termina, digamos, de amarrarnos una solución específicamente a la cuestión de la entidad o de la sustancia, que siempre nos va a generar múltiples interpretaciones, versiones, dificultades, ilusiones de que uno está resolviendo la cosa y quizás no lo está. El libro octavo, vamos a verlo como por capítulos, igual que el anterior, nos permite ver algunos asuntos que son fundamentales. A ver si empezamos por lo más sencillo. En primer lugar, Aristóteles ha dicho claramente que no se trata de que la realidad se pueda explicar desde otra perspectiva, desde la trascendencia, sino que ella necesita ser de alguna manera explicada desde sí misma. Y si eso es así, entonces no podría yo suponer que la materia, esa realidad que nos es tan fundamental en lo que tenemos aquí a la mano, no deje de ser entidad. Es decir, de alguna manera ella tendría que estar dentro de los considerandos básicos de una ontología, si es que pretendemos dar razón del ser de lo que hay. Entonces, digámoslo de esta manera, y eso está dicho en el primer capítulo de este texto. Si es que vamos a hablar de una realidad y esa realidad es el sujeto, o son los sujetos que hay acá, por mucho que nos pongamos a poner atención a la forma, la materia no podría dejar de interesar. Es decir, la materia tendría que subyacer de alguna manera, estar ahí presente de una manera u otra cuando hablemos de ese ser. Y entonces aquí vamos a tener que pensar en la noción de sujeto. Recuerde que sujeto pues es el que recibe los predicados y demás, pero además el sujeto es esa relación tan particular entre la forma y la materia. Otro asunto que interesa también es que cuando yo voy a definir, y eso está dicho también en este libro, pero ahora en el capítulo segundo, cuando yo voy a definir, siempre me refiero a la forma y muchas veces también a elementos materiales, aunque lo esperable es que sea el resultado del compuesto. Y lo común cuando uno define es que se pueda valer de esas distintas cosas. Piensen, por ejemplo, que yo decido explicar, mira, ¿qué es un mono? Y entonces yo empiezo a hablar quizás de sus condiciones formales, muy sencillo, es lo normal. Pero muchas veces tengo que recurrir a la materia para poder decir de ese mono. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, mono, solo formalmente quizás me puedo remitir a un mono de plástico o a un mono ideal, pero no a ese mono que tengo ahí, que es de carne y hueso, decimos nosotros. Bueno, esa es la cuestión. El asunto es que resultó así, solo por la vía de lo formal, además está muy claro que es insuficiente. La cuestión de la forma, de todas maneras, recuerden que forma se dice morfé, y también hemos dicho que podría ser eidos, aunque eidos en Aristóteles es un poquito más la especie. La forma nos permite comprender la configuración en el compuesto. En ese sentido, yo puedo decir que es, digamos, fundamental, es primordial. Pero hay algo que no puede discutirse, y es que la materia permite esa composición, es decir, está abierta a esa formalidad. Y entonces, aunque la formalidad sabemos que supera la condición de esa materialidad, es decir,
que la formalidad se puede dar de muchas maneras y ella subsiste, digamos, a pesar de que los elementos materiales estos puedan suspender su existencia. No obstante, y eso es lo primordial, esa formalidad se aplica en esa capacidad de composición de la materia. Y entonces aquí tenemos que dar un paso muy importante. Vamos a tratar de explicar qué es entidad. Y estamos ahí alcanzando lo sustancial, lo fundamental. Ya sabemos que la forma es primordial, pero ella va a tener que dar cuenta de las realidades. Y estas realidades parece que se necesita, digamos, dar un pasito extra para entenderlas. Entonces, veamos este texto que nos puede ayudar un poquitito más a esto. La entidad es una de este modo, y no como una mónada o un punto, tal como algunos pretenden, sino que cada entidad es un acto perfecto y una naturaleza determinada. Es decir, la entidad, entendida como entelequia aquí, acto concluido, acto en telos, en el fin, finalmente tendrá que darse en un algo que está aquí a la mano. Tuis hecaste, algo que está aquí, una cosa particular. Y al decir que esto es la realidad, pues no queda más remedio que pensar la entidad en esa correlación entre la composición material y la formalidad que permite la composición o que la estructura de forma adecuada. Este texto es primordial para entender el sentido de la sustancia. Y hablemos un poquito de la cuestión de la materialidad. Esto puede ser significativo. Vamos luego a dar algunos puntos extra sobre estos elementos. Pero vale seguir todavía el texto. Dice, la materia, ¿qué pasa con la materia y las realidades sensibles? Bueno, en primer lugar, tenemos varios tipos de materia. No crean que es solo una formulación. Aristóteles siempre habla de elementos materiales. Recuerdan el fuego, el agua, la tierra, el aire. Bueno, perfecto. Todavía él habla del éter. Pero él habla también de esta distinción que es fundamental. Tenemos materias de alguna manera determinadas, como el fuego o como el agua. De alguna forma ya sabemos qué son. Pero también tendríamos una materia primera o materia prima, que sería aquella sin ningún tipo de determinación. Uy, ¿eso qué puede ser? Pura posibilidad, pura posibilidad. ¿Qué tipo de materias podrían estar ahí dadas? Pues ninguna de las que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque sería en la medida en que está totalmente abierto a cualquier cosa, incluso a cualquiera de los elementos. Por otra parte, tenemos la posibilidad de hablar de una materia propia o próxima. ¿Y qué vamos a entender por eso? Básicamente, una materia propia es aquella que se acerca a la cosa en su desarrollo. O sea, una cosa es que yo diga que tengo ya una materia prima que no tiene ninguna conformación de nada, y luego tengo una materia que podemos denominar, por ejemplo, agua, que es muy en genérico, y otra cosa es cuando ya esa agua se aproxima a realizarse de una manera especial. Eso es la materia propia. Bueno, eso son los dos tipos de distinciones básicas que tenemos respecto a la materia. Pero ahora pensemos en otras realidades para abrir todavía más el problema de la materia. Habrían entidades que tienen materia en cierto sentido. El caso que explica Aristóteles es el de las entidades eternas, como los astros y las esferas celestes y demás, que tienen materia en la medida en que se mueven un poquito. Suele decirse que tienen materia inteligible. Estos obviamente se distinguen de los seres sensibles porque los tienen muchos más tipos de movimiento de cambio. Ahora, dentro de las cosas que ocurren, nosotros decimos que tienen materia aquellas entidades que son las que van a cambiar. Pero los propios cambios y eso no tiene materia, porque eso no tendría sentido que tuviera materia. Yo no podría decir, por ejemplo, que el amarillo tiene materia. Yo puedo decir una cosa amarilla que es amarilla y que tiene materia que se amarillea, pone amarillenta, pero que el amarillo no se podría
definir como una cosa material, a menos que yo lo esté pensando en la medida en que es una capacidad, pero es una cosa distinta. Dentro de las cosas generadas encontramos efectivamente entes materiales. Y las que no se pueden cambiar, pareciera que no tienden a tener materia. Ahí nos permite ver una cuestión que es muy curiosa. La materia tendría dos extremos comprensibles. Cuando la materia está realizada, ya no decimos que es estrictamente materia, sino que decimos que es una forma. Entonces decimos en el sentido más positivo. Y cuando es totalmente negada, decimos que es una privación. Cuando se priva a alguien, recuerda que la privación se decía estéresis. Bueno, la privación es cuando yo no puedo hacer algo. En ese caso, la materia no da para tanto. Y precisamente esa es la distancia que deberíamos entender. Ahora vayamos al principio fundamental de la definición, que recuerden que estamos tratando de resolver lo que habíamos dejado ahí como en ciernes. Estamos tratando de ver cómo hacer calzar esto que entendemos como lo formal para que sirva para explicar la entidad y la materia traerla de tal manera que nos sirva. Bueno, dice Aristóteles, una cosa se define, es una, en la medida en que ella alcanza su clarificación. Si yo no puedo clarificar, si yo no puedo explicar estrictamente qué es lo que hay, cuál es la realidad, entonces yo no alcanzo ninguna definición. A este propósito vale ver la crítica que hace Aristóteles en este capítulo sexto sobre Platón. ¿Qué pasaba con Platón? Que la idea esta de la trascendencia o de las formas que están en otra parte y que explican lo que está acá, pues no son adecuadas para explicar cómo es la realidad. No permiten comprender. Más bien nos llevan a enredarnos un montón porque nos llevan a explicar aquellas otras realidades y olvidarnos de lo que tenemos a la mano. Entonces, yo necesito saber para poder manejar eso que está acá. Y si no puedo, pues estoy renunciando a hacer filosofía. Entonces, esa no es la manera de definir. La definición es alcanzar la unidad aquí, respecto de esto presente. Y para eso, por supuesto que me tengo que valer de universales. Pero yo no me voy a sentar simplemente a discutir los universales porque no son la realidad que estoy dando a considerar aquí. Y en consecuencia, Platón no nos ha servido adecuadamente para definir. Por eso, y este es el capítulo definitivo, el que nos interesa más, llegamos a una cuestión fundamental. Y eso está dicho en este texto, que es primordial para nosotros. Vamos a leerlo, a tratar de hacerlo explícito. La materia última, ¿se acuerdan que habíamos dicho materia prima, son materias determinadas? Bueno, en cierta forma determinadas, y materias próximas o últimas. Entonces, la materia última y la forma son lo mismo. Y este es un paso primordial. ¿Por qué? Dice, porque una es potencia y la otra es acto. De ser tal que hay una identidad entre aquello que puede ser y esto que se está realizando. Ahí es donde está la identidad entre lo posible y lo actual. No tenemos que buscar causas externas a eso. La posibilidad de la que ha permitido que la cosa sea lo que es. Y entonces podemos decir que las cosas no tienen materia en la medida en que no son algo. Pero si tienen materia y si se están realizando en esa realización, en esa materia última que se está formalizando, pues ahí hay una identidad. Si yo quiero hablar de la entidad en el sentido estricto de las cosas que están acá, yo irremediablemente voy a tener que poner un pie sobre la materia y poner otro pie sobre la formalidad. Y cuando mejor entienda, me voy a dar cuenta de que en realidad estoy parado en la misma parte. Porque es la misma cosa. Cada cosa es una. Y vamos a pensarlo explicitado.
¿Quién soy yo? Bueno, yo soy un ser determinado, clarísimo. Yo en mi caso ya te puedo decir mi nombre, qué hago y etcétera. Pero además yo tengo posibilidades y yo las estoy realizando. En este momento hasta me estoy moviendo, hasta estoy hablando, hasta estoy expresando, haciéndome ver tal cual soy. Eso que estoy haciendo es una posibilidad en proceso, en realización. Y dice Aristóteles, ahí está, forma y materia juntos. Así que no tenemos que hacerle ascos a la materia porque cambia. No, todo lo contrario, la materia cambia a favor de una realización determinada, o sea, de una forma determinada. Y entonces así es como mejor se puede explicar lo que hay. Visto esto, entonces ahora sí podemos dar un paso más allá. Expliquemos lo sustancial que ya hemos dicho con bastante insistencia, pero que ahora tiene que ser absolutamente contundente. Aristóteles se entiende a partir de estos dos conceptos muy básicos de la forma y la materia. La forma, recuerden que hemos dicho que es morfé, y la materia se dice hyle. Su filosofía se suele denominar hilemorfismo. Esto lo decimos a partir de la metafísica y a partir de la física. ¿Qué es hilemorfismo? Pues literalmente esa suma de materia y forma en un sínolo, ahí está puesto en español, un todo que logra reunir adecuadamente una materia y una forma. Incluso podríamos hablar en el siguiente sentido. La materia es casi como el género al que pertenece la cosa. ¿Por qué? Yo puedo decir, por ejemplo, que este lápiz es un tipo de marcador con determinado material para que se pueda marcar. Vean que yo digo un tipo de determinado marcador es como una posibilidad, una potencia. Pero cuando digo que es un lápiz, entonces yo me pongo énfasis en el grafito y ya en la manera en que eso se va a ir plasmando, o sea, su acto. Vean, en ese sentido, el sínodo es una correlación muy significativa porque encuentra la identidad que logra reunir esos dos principios, materia y forma. Y una vez que se logró eso, porque obviamente alguien lo produjo, entonces alcanzamos exactamente el ente, el ser. Es decir, alcanzamos el objeto que estaban buscando explicar. No podría yo evitar cualquiera de los dos elementos. Puedo poner énfasis en uno, más en la parte diferencial o formal o un poquito más en la parte material. Pero realmente para poder entenderlo tengo que cruzar los dos ámbitos. Y así yo no puedo decir que se trate de algo estrictamente formal y puro, sino que tiene que ser algo que esté entre esos dos universos que antes los veíamos tan separados y ahora los vemos perfectamente reunidos. Ahora hay un caso especial que tal vez sea significativo. ¿Qué pasa con las cosas que no son materiales? Bueno, en esos casos solo podemos definir por su forma, pero eso es un poco raro. Tiene que ser una forma pura. Ya veremos que eso es un caso particular de cierta realidad trascendente. Veamos una plasmación específica. Cuando hablamos de algo donde la materia no está y curiosamente nosotros pensamos que es absolutamente indispensable. Es el caso de este famoso cuadro de Magritte, donde se dice en el texto, cosa que es ciertísima, esto no es una pipa. Y esto no es una pipa, ¿por qué? Porque le falta la madera o le falta la resina con la que hace la pipa. Porque es un dibujo. Esto es un dibujo de una pipa. Eso sí podría decirlo yo. Bueno, en este caso, para que sea una pipa, usted necesita la materia. No se puede valer tan solo de la forma. Tendría que recurrir precisamente a los dos componentes para que eso sea el sínolo que esperamos, el sínolo que produce una entidad sensible y no se queda tan solo en esa formalidad.
que puede ser muy linda, que puede ser muy explicativa, pero que no llega a plasmarse como cosa. El ente, en este sentido, solo puede ser el producto de esa materia que se acerca a esa forma y esa forma que se materializa. Vean que entonces incluso las palabras nos pueden permitir o nos ayudan a entender lo que es. Ahora podemos entrar a ver con mayor exactitud qué podría ser la materia y cómo se va a expresar. Bueno, en principio, esto es fundamental para entender el idiomorfismo. Bueno, ya sabemos que una materia es potencia, no es acto. Y en ese sentido, ella va a ser pura posibilidad. El acto no le es posible. Solo le es posible la potencialidad. Recuerden cómo se dice acto en griego. Se dice energía. Y potencia se dice dynamis. Además, la materia por sí misma no se puede conocer. ¿Por qué? Porque si decimos sobre todo materia prima, eso no se sabe qué es. Y si decimos todavía materia un poco más determinada, como el agua, como el fuego, pues suponemos, pero esa no está en ninguna parte estrictamente. Están en las cosas. Y después otra cosa muy importante. La materia es aquella que permite tener diferentes contrariedades, porque yo sé que, digamos, puede haber más fuego, puede haber un fuego más rojizo, puede haber un fuego más amarillo, etc. Sabemos, como ya lo dijimos, que hay una materia prima. Dice Aristóteles que esta materia prima es como aquello que posibilita todas las otras materias. Pero las otras materias más determinadas, que llamaríamos materias segundas, son las que pueden lograrse. La materia prima es como una hipótesis de donde surgirían todos los elementos. Después hay al menos dos tipos de materia. La materia sensible y la materia inteligible. Le decimos materia inteligible a aquella que es la que tienen los astros, por la cual ellos se mueven en cierto sentido. Pero también es inteligible aquellas realidades que podemos decir que son matemáticas. En este caso, las propiedades matemáticas podrían ser posibilidades de realización o de comprensión de ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, son como posibilidades. Recuerden que la relación entre materia y potencia es fundamental. ¿Cómo se podría definir bien la materia? Bueno, es pura posibilidad, recuerden. Potencia para mutar, para cambiar. La posibilidad es eso, una razón de mutación. ¿Qué más podemos decir de la materia? Bueno, la materia en sí es un no ser, pero que está en acto como no ser, como posibilidad. Y en tanto, ¿qué posibilidad? Ah, eso es lo fundamental. Estamos yendo en camino de la determinación. Por eso la materia es relativa, porque está como en proceso. Ahora, podemos decir que la potencia puede ser activa si está realizada por el sujeto o puede ser pasiva si él lo recibe. Es una distinción que es como muy básica. Como lo decíamos ahora, la materia posibilita contrarios y cada ser que nace proviene de algún tipo de contrarios. O sea, los contrarios no crean que es una desgracia, es la condición misma de la realidad posible. Pues los contrarios son, digamos, la clave de lo que entendemos por real. Y una cosa primordial que está dicha en la física, la materia aspira a formarse. Es decir, está predispuesta a formalización. Esto es lo que supone que la materia está en un constante en una búsqueda de realización. Y recuerden, cada vez que deviene en algo, esa materia se formalizó. Pero no cierra la puerta para darse otras posibilidades. Y por eso es que ella es tan importante en lo que existe. Por eso decimos también, esto lo van a decir sobre todo los medievales, pero de alguna manera Aristóteles lo va a hacer explícito. Es de alguna manera un principio que individúa, especifica cómo se va a dar una determinada forma. Aunque también tenemos entidades segundas, recuerden, las entidades segundas son los entes de razón, que son individuales y que en principio no tienen el mismo tipo de materia. Y ellas son individuales más
por la formalización que se logra. Entonces eso genera algún ruido. Los medievales, ya les digo, resolverán esto diciendo sencillamente la materia es el principio de individuación. Pero eso no necesariamente está totalmente claro en Aristóteles. Y es que hay algún grado de ambigüedad en su posición. Vamos al tema de la forma. Recuerden que la palabra forma la solemos decir con morfe. Y esta palabrita también se puede decir eidos. En Aristóteles, eidos, ya sabemos que va a tender a decir la especie, el género si se quiere, o incluso alguna especie un poquito más cercana. Bueno, resulta que podemos distinguir de varias maneras el acto. Uno cercano a la materia, recuerda la materia próxima. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es que hablemos de un acto en sí, que sería el acto puro. En este caso, pues de esto hablaremos posteriormente, pero diría de lo divino. Entonces esas son las dos posibilidades más claras, que esté cerca de la materia o que más bien lo piense como en sí mismo. ¿Qué es un acto? Y dice que aquí definiendo dice, bueno, el acto se dice energía. ¿Ah? Energía, estar en ergo, en realización. Bueno, la energía es, dice en griego, to hiparge to pragma. Es el comenzar, el surgir, el nacer, el darse de una realidad, de una cosa. Pragma sería como cosa. Muy bien, entonces aquí podemos, esto es una traducción un poco libre, pero se puede esa opción, es la existencia de la realidad. Pero fíjense cómo lo plantea también Aristóteles. Es el ser en toda su plenitud. Es el ser en el sentido de absoluto. En ese momento podríamos hablar de un ser pleno, pleno, pleno. Pero esta sería la condición perfecta del ser. Y esa condición perfecta del ser, pues no se realiza nada más que en un ente de manera excepcional, que es el Dios. En ese caso, todo lo que es, toda su fuerza, toda su vida, toda su existencia, en el sentido estricto, positiva, sería el acto pleno. Entonces, esa sería la condición esa que estamos hablando y que, por supuesto, se realiza de manera particular en un ente. Pero lo general es que decimos que estamos en acto. ¿Qué significa que estamos en acto? Que estamos en acción, en hacernos, en hacerse. Esto se puede decir de muchas maneras, ¿verdad? Muchas maneras, y esto siempre es un poco complicado porque las cosas se van a realizar según se pueda y de la materia, ¿verdad? Vean cómo dice el texto. No se dice todas las cosas en el mismo sentido, sino analógicamente. Como esto existe en esto, o en orden a esto, aquello existe en aquello, o en orden a aquello. Pues unas cosas tienen una relación del movimiento a la potencia y otra en la entidad a cierta materia. O sea que de pronto puede hacer que se realice un ente o puede hacer que simplemente este ente se mueva. Se podría distinguir el acto como energía que decíamos ahora del ergon, que es el hecho, y la entelequia, o entelequia que se dice en español, que es ya el acto en un sentido más perfecto. Recuerden, en este caso diríamos en telos. Está concluido. En este caso, ergon tiene que ver con una realización. Estar en ergon es estar en proceso de realización. Entonces, facto, uno normalmente lo relaciona con energía porque como que se está haciendo. Pero cuando ya eso se terminó de hacer, pues ya hablamos de entelequia. Así las cosas. Entonces podemos decir lo siguiente. Primero, las formas que antes vimos con Platón, que podían ser entes allá alejados del mundo sensible, no tienen que ver con eso. Las formas tienen que ser inmanentes, es decir, las formas se realizan como actos, no son entes separados o trascendentes. ¿Por qué? Porque eso no sirve para explicar, no sirve para definir. Eso duplica absurdamente las cosas y eso nos ayuda a entender lo que hay acá. Y además, ¿cómo va a ser que uno separe la entidad del ser de un ente? Como que si yo estuviera explicando un gato y lo que tengo que es salirme del gato para poder decir que es el gato. No, no, yo tendría que
partir de esa realidad que tengo ahí. Y si no, entonces no podemos decir lo que hay. Por eso cuando hablamos de causalidad, las causas aplican precisamente para estos entes que están acá. No son causas externas, son causas internas. Y por otra parte, no tiene sentido postular causas externas como formalidades que están más allá de lo sensible, porque entonces nos metemos en un mundo de infinitud. Y lo infinito nunca es pensable, nunca es justificable, nunca sirve para razonar lo que hay entre lo sensible, por lo menos, o entre lo que nosotros nos es posible conocer en este universo. Pensemos en un fenómeno que obviamente debería preocuparnos a nosotros que estamos en el mundo sensible, que es el caso del movimiento. Fíjense que el movimiento no existe fuera de las cosas, no existe fuera de los entes. Esto se verifica en la realidad de un ente. Hay muchos tipos de movimiento y en general podríamos decir, y esto es una cosa muy importante para Aristóteles, que el movimiento es una actualización, una energía, un acto de aquello que está en potencia, de aquello que puede ser. Entonces, cuando yo estoy moviéndome, estoy haciendo que una determinada materia, una determinada posibilidad que tengo, se realice. Así de sencillo, así de claro y contundente. Entonces, digámoslo con otras palabras, yo tengo una razón que me mueve, un motor que explica mi proceso. Y como tal, este motor, esto que nos mueve, actualiza un determinado móvil. Que en este caso, si estoy hablando yo, pues puede ser mi cuerpo, pero puede ser mi intelecto pensando en otra cosa, etc. ¿Esta actualización es plena, perfecta? No. Es una actualización imperfecta. ¿Por qué? Porque está en proceso. Al pasar a ser acto, se realizó y esa actualización está muy bien, pero posiblemente sigue. Y entonces diríamos que estaría realizada plenamente cuando se acabó, cuando terminé de hacer lo que estaba haciendo. Pero imagínese usted, por ejemplo, usted dice, voy a respirar. Bueno, respiro y después vamos a poner que exhalo el aire que tomé. Bueno, lo exhalé y sigo respirando. Si yo pienso nada más en una respiración, tal vez se pueda hablar de una actualización plena. Pero como eso no es así nomás, sino que no cesa, pues y la idea del movimiento es precisamente algo similar a eso. Es algo que está en proceso, en proceso, en proceso. De pronto decae, de pronto se desarrolla más y esta es la condición del moverse. Repito entonces, se trata el movimiento de un acto, la actualización de aquello que se puede mover, de aquello que está en potencia. Cuando estamos hablando de las razones de lo que hay en nuestra naturaleza, sabemos que existe un caso muy particular desde el universo. En el universo, que para Aristóteles era eterno, fíjense que es una cosa muy interesante, esto no se acaba. Bueno, para Aristóteles este universo exige un motor que lo mueva, algo que provoque su movimiento. Y ese motor, obviamente, no se mueve de gratis, eso se mueve porque algo lo empuja. Y entonces también exige otro motor. Pero dice Aristóteles, no obstante, no puede seguir indefinidamente este proceso. Debe haber un motor primero que ojalá lo entendamos como no moviente, no móvil. ¿Por qué? Porque si acaso se movería es a sí mismo, pero no tendría que ser movido por otro, no tendría sentido, para que fuera la fuente explicativa de este universo, que ya les digo que necesita un motor. Bueno, fíjense que aquí es donde uno empieza a ver en Aristóteles un paso muy curioso, porque ese motor inmóvil va a ser la entidad suprema, la entidad eterna, que es la entidad inmóvil por excelencia, el Dios. Sobre esto, que ya está dicho en varias partes, se habla en la física y algo se ha mencionado en el primer libro de la metafísica,
Sin embargo, sobre esto tenemos que dar un pasito más porque estará en el libro 12 de la metafísica, donde tenemos ahora que incursionar. Hay que decir que este motor inmóvil produce un movimiento constante, que es lo que hace que todo se ordene de una manera u otra. El libro 12, o el llamado libro Lambda, es el que trata precisamente de las entidades supremas. Pero antes de eso, vamos a tener que ver algunos elementos fundamentales que ahí lo sintetiza y quizás dirige hacia lo que nos puede interesar a nosotros de manera particular para sistematizar lo que de por sí viene ya ordenándose desde el libro octavo. Lo primero y fundamental es que lo que nos interesa son las entidades. Y evidentemente a la par de las entidades, lo que vamos a destacar son las causas. Ahora, de las entidades tenemos dos tipos, las que son sensibles, que hemos dicho que son mortales en general, aunque hay algunas que son eternas. Recuerden, por ejemplo, que los astros son eternos y cumplen con esa variabilidad. Ahí pueden ver la palabra aitheten. Aitheten significa sensible y aidios significa eterno y Sarté significa mortal. Y tenemos aquellas sociedades que son sin movimiento, aquellas aquínetos, que ya sabemos que es solo una, pero en todo caso que es muy, muy importante para Aristóteles. Explicitemos un poco lo que puede constituir el cambio, lo que se dice el metapolé en griego, pero específicamente en una sustancia sensible. Decimos que cuando hay cambio, se puede dar de varias maneras. Uno es por quiridad, otro es por cualidad, otro por cantidad y otro por el lugar. Si hablamos de quiridad es cuando se produce una cosa. Cuando decíamos, por ejemplo, que nace un niño, que nace una mariposa o que nace lo que sea, eso decimos, esa producción se da la producción de un qué es, algo, una actividad, una entidad. También puede darse un cambio por alteración, simplemente cambio de cualidad, o un aumento en esa realidad, puede ser que se engordara, que se hiciera más alta, etc. Entonces eso puede disminuir, aumentar, eso es un aumento de cantidad. Y después está el cambio de lugar, que simplemente, normalmente es un traslado. Pues bien, nosotros decimos que los seres eternos se mueven, pero no de equidad, ni de cualidad, ni de cantidad, sino que solo se mueven en su lugar, solo se mueven un poquito, se trasladan. Cuando hablamos de movimiento, podemos hablar de distintos tipos de cambios. Estamos hablando de cambios que tienen que ver con la materia, con la forma que tienen, etcétera, ¿verdad? Para hablar de estas cosas, sí tenemos que tener claro lo siguiente. ¿Cuáles son las razones que explicitan algo? Ya lo habíamos dicho que eran razones definitorias, pero las más importantes, decíamos, son su definición, está en el logos y en la formalidad, en su razón de ser y en su forma. Pero también está en las cosas que no tienen, en la estéresis, en las ausencias, en las carencias. Y por supuesto, también es fundamental que es lo que la materia puede darle a la realidad. Pues bien, el cambio tiene que ver con estos elementos. Ténganlo bien presente porque esto es fundamental para podernos ubicar. Recuerden, entre nosotros lo normal, que cambiemos de por cualidad, por cantidad, pero ni se diga por lugar. Pero entre otros seres ya eso es diferente. Los seres eternos, evidentemente, son eternos porque no se producen, porque están ahí, no se van a destruir. ¿Se pueden alterar? Tampoco, porque es que no cambian de cualidad, son siempre iguales. Para Aristóteles fue siempre así. Entonces lo único que pueden hacer es moverse. Ahora hablemos, a partir de eso, de las entidades de las usías. A ver, las usías se pueden, como habíamos más o menos intuido atrás, ver como entidades
estrictamente relacionadas con lo material es de alguna manera algo que se ve determinado, por lo menos apariencialmente, aunque las entidades solemos entender mejor como una naturaleza que está determinada. Ahí se dice, "Physis de ti", hacia lo que tiende la materia a ser, aquello a lo que se mueve, una determinada naturaleza. Y también decimos que son entidades, aquellos sínodos, los conjuntos de aquello que viene y lo que se singulariza en este momento con esta forma determinada. Bien, hasta ahí podemos decir que hay esos tipos de entidades. Cada uno de los seres cumple con estas condiciones, estos cambios posibles y estas determinaciones que pueden constituir estas entidades. Por otra parte, como señala el capítulo quinto, los entes además cumplen con esto que llamamos acto y potencia. Y de hecho, es gracias a esto que nosotros podemos entender toda la realidad, ¿verdad? Como lo hemos visto desde el libro octavo para acá. Es decir, el acto y la potencia son razones explicativas de todo lo que hay, pero de manera particular nos dicen sobre todo de aquello que es estrictamente material, que cumple con determinados cambios, determinadas relaciones. Y esto es quizás porque la potencia es lo que les da su sentido de ser, aunque sabemos que su acto, que su forma, es la que va a finalmente plasmar. Todo esto que hemos dicho tiene un sentido, y es que el movimiento de todo lo que existe debería estar fundado en algo que sea constante. Y a ese propósito nosotros hablaríamos del tiempo, de aquello que mide nuestro movimiento. Pues ese movimiento, el del tiempo, es eterno. Y esa eternidad se corresponde con el más perfecto de todos los movimientos, ese movimiento cíclico, el movimiento circular, como se dice en griego, he kyklo kineseos, o sea, el movimiento que se da en una circunferencia. Entonces, si eso es así, podemos decir que hay una necesidad que aplica para todo lo real. Y esa necesidad que aplica para todo lo real debería ser ese movimiento circular. Desde ese movimiento usted puede empezar a explicar todo el resto de los movimientos, incluyendo no solo esos entes que llamamos planetas, se llaman planetas porque son errantes, sino también de los otros seres que están ahí para abajo, incluyéndonos a nosotros que evidentemente no nos movemos solo de manera circular. Si fuera circular siempre haríamos lo mismo. Y recuerden, movimiento no significa mal en Aristóteles, sino un modo de actuación, un modo de realización, es decir, más bien un perfeccionamiento. Si hablamos de ese movimiento que les decía, es circular, ese movimiento, primero no dejaría nunca de ser. Tiene un principio fundamental y es propio de una entidad que no cambia nunca, porque es inmaterial en el sentido de la materialidad nuestra. Ese movimiento que vemos en los astros, por ejemplo, que vemos errantes, es bastante constante. Pero pensemos ahora en los más altos de los astros, las estrellas que para ellos estaban fijas. Bueno, esas estrellas que nosotros vemos como fijas, o sea que no se veían mover, porque evidentemente Aristóteles en su tiempo no tenía instrumentos para poder ver un poquito más allá. Eso que veían como fijo, dice Aristóteles, sí se mueve, pero se mueve de manera perfectísima, porque apenas tiene un traslado mínimo. Es un traslado tal que es, diríamos, contemplativo, porque está a la mira de un objeto superior. Ese objeto superior es la entidad suprema, es precisamente la divinidad. El universo todo se va viendo como en capas. Los más altos de los astros miran a la divinidad que está quieta. Después siguen los planetas,
Tal vez hay algunos entes por ahí que pueden tener un grado de movilidad, pero estos van a depender de mirar a esos astros que están bastante fijos. Entonces se mueven en consistencia con eso, en congruencia con esa casi inmovilidad. Y después de ahí para abajo, todos los entes se van moviendo de alguna manera contemplando eso que está ahí. El universo todo es pura contemplación. Se explica así y se explica precisamente porque es quizás, sobre todo de la luna para arriba, que es donde estamos hablando de entes inteligentes, que se mueven solo por pura perfección, por algo que verán más perfecto. Nosotros no, nosotros nos movemos por otras necesidades, pero no ellos. Y a este propósito, viene muy bien pensar que el universo para Aristóteles no cambia, fue siempre el mismo. El universo tiene un ciclo perfecto, con unas ciertas potencias, pero las potencias son de traslación. Y en realidad, todo lo que acontece, todo se va realizando siempre como lo mismo. ¿Y eso qué significa? Significa que tiene la consistencia que Aristóteles dice que responde a esa necesidad de la verdad que nos permite la contemplación más exacta sobre lo que existe, sobre lo que hay. Esa verdad, sin duda, nos va a revelar una plenitud que no está fuera del universo, está aquí, solo que plasmada en muy distintos grados. Ahora, si nosotros tuviésemos la capacidad de irnos hasta el límite del universo, posiblemente veríamos algo más. Y ese límite tiene que ver con algo que es supremamente inteligente. Entonces vamos a ver cuál es ese extremo. Ya lo decíamos, pero vale destacarlo. Hay que admitir que debe existir una causa que le dé unidad a este universo. Una causa que sea a su vez incausada, que no tenga razones externas más que su ser próximo e inmediato, su ser él sí mismo. Esa causa que le podemos decir, aquella cosa que mueve, como se dice en griego, kinetos, aquello móvil o moviente, es kinetos akínetos, un móvil que no se mueve. Esa causa perfecta, ese motor, puede tener perfecciones, pero la mayor perfección es ese motor que no se mueve, que es siempre idéntico, que al que se parecen mucho las estrellas, porque ellas también son motores, pero ellas mueven moviéndose. En cambio, ese otro motor es una plenitud. Y son esas condiciones de movimiento las que explicitan el orden universal, las que explicitan el que tenemos un cosmos efectivamente. ¿Cómo es el motor inmóvil? Fíjese cómo lo dice Aristóteles en griego. Dice, es algo que mueve, no moviéndose, que es eterno, es una entidad y es una energía, un acto. Un acto. Fíjese, repito la formulación. Eterno, inmóvil, pero gine, mueve. Y es una usía, una entidad. Además, es un acto. Mueve de manera muy particular. ¿Por qué? Porque es contemplado, es inteligible y en ese sentido es profundamente deseado. Es lo más apetecido. Es, digamos, como lo había dicho Platón, es lo bueno y por tanto ese bien es sin duda la plenitud a la que se persigue. Es esa inteligibilidad que Platón había dicho que es bellísima, que es deseable por sí, efectivamente, porque es que mueve por amor. Mueve, repito como lo ha dicho Platón,
precisamente porque nosotros, los entes subordinados, vamos a tender a desear ser como ella. Y de alguna manera, en esa tendencia, en esa búsqueda de contemplación, nos realizamos nosotros mismos. Este es un motor que piensa. Y eso es un caso muy interesante, porque recuerdan que habíamos dicho que está en movimiento circular, sí. Pero este es pura necesidad. De él todo el cielo va a pender. Pero este ser tiene un acto que es profundamente placentero, porque recuerden que es una cosa que se goza por amor. Este ser es una noesis, un pensar perfecto, en el más alto de los grados, en la más alta de las plenitudes. Es el aristos por excelencia, es la intelección de las intelecciones, es la inteligibilidad de la inteligencia. Es decir, es la más perfecta de las contemplaciones, de lo que puede pensarse. Y esto que decimos que es el pensamiento pleno, es el acto puro, el motor del ser que no tiene imperfección, que no tiene movimiento porque no tiene materia. Es la plenitud de lo que existe. Y esto es Dios. Vean cómo lo plantea. Es el ser vivo por excelencia. Es el entendimiento que es vida. El acto vivo. Es la vida más perfecta, más plena que la vida eterna. Es el ser vivo más noble. Es el ser que es continuamente y eternamente lo mismo. ¿Cómo es ese Dios? No tiene magnitud, o sea que no tiene tamaño, no es una cosa. Es indivisible, claro, porque es inmezclable. No tiene partes, no padece de nada y es inalterable. Es sencillamente una plenitud que nosotros estaremos llamados a contemplar. Nótese el paralelismo tan extraordinario que hay con respecto a aquel sol que había planteado Platón. Solo que aquí este ente ya no podría ser una forma, aunque sea un ser inteligente. Pero no es una forma porque es una mente que se piensa y se piensa solo a sí misma. Esa es su vida. Es algo que vive plenamente pensando. Como lo decíamos, y valga insistirlo, es el primer motor, es un motor inmóvil y todo lo demás pende de él. Por supuesto, ni se diga los seres inmediatos que lo están contemplando. Y después los propios planetas que tratan de acercarse un poco, moviéndose para ver si son capaces de ver algo. ¿Quién sabe? Fíjense que Aristóteles reconoce que ellos son esféricos y que no se pueden quedar quietos porque están buscando, están manteniendo un orden riguroso, pero están tratando de buscar esa perfección. Y esa perfección solo la encontrarán si fueran a la esencia primera, al totien e inai, que es plenitud, esa esencia que no tiene materia, que es puro acto y que es por supuesto el acto perfecto. Déjenme hacer una explicación muy curiosa, que es puramente lingüística. Aristóteles dice que esto es una energía, o sea que está actuando. Y por otra parte dice que es una entelequia. En motor inmóvil habría una correlación entre las dos cosas. Está en acto y está en el fin. ¿Por qué? Porque no deja de pensar y de pensarse. ¿Qué es lo que hace uno de nosotros tratando de ver eso de ahí arriba? Trata de contemplar una plenitud. Al contemplar esa plenitud, lo que hacemos literalmente es acercarnos a ver una forma, acercarnos a entender eso que es absolutamente perfecto. En ese sentido vamos a contemplar un ser pensando. Por eso es que la vida, de alguna manera más perfecta, es la de aquel que solo piensa, que está en vistas a la contemplación. Sobre eso vamos a ver algunos elementos en la Ética Nicómaco, donde se dice expresamente que la vida más perfecta
es la vida de quien contempla, es la vida filosófica. Visto así, entendemos entonces que lo más alto, el ser perfecto, es un nous, una mente, la más excelente de todas las mentes. Una mente que tiene, vean cómo lo dice expresamente, la noesis noeseos, el pensamiento que se piensa. El ente que piensa casi como refiriéndose solo a sí mismo. Ese ente está reflexionando sobre sí. Oye, a este ser tan perfecto, ¿cómo se le acerca a uno? Ya les digo, ordenándose paulatinamente. Todo estará de alguna manera participando de esa perfección. En ese acercarnos a la plenitud del ente supremo, nos hacemos cosmos. El ordenamiento, cosmos, es el fruto de una plenitud y de gradaciones que habrá que verlas un poquito más claras si la vemos ordenada. Veámoslo en un dibujo. Ahí podemos ver cómo podría ser. Fíjense que aquí está la Tierra en lo más bajo, después tenemos aire, después un poco de fuego, y después viene la Luna, Mercurio, ¿verdad? Venus, el Sol, Marte, ¿verdad? Etcétera. Júpiter, Saturno. Y vean que incluso el que dibujó hasta puso los órdenes del horóscopo, ¿verdad? Que son esas constelaciones que veían y que realmente reunían la famosa Vía Láctea. Hasta que llegamos ahí, donde nada se mueve y ahí para arriba debería estar lo divino. Eso es un poco la imagen que explicita mejor lo que Aristóteles ha propuesto. Síntesis de este texto y final de la metafísica. Cuando hacemos filosofía, intentamos comprender esto, pero hay que ir paso a paso. ¿Por qué? Porque esto explicita cada una de las gradaciones y al final lo que aplica para el ente supremo de alguna manera aplica también para los entes subordinados. En ese sentido, la esencia, la entidad, las causas, todos estos conceptos se aplican a lo real específico que tenemos aquí, a la mano. La metafísica de Aristóteles no es una metafísica de trascendencia, pero el concepto de trascendencia no deja de estar de alguna manera deambulando, sobre todo pensando en este Dios tan particular. Oye, una par de preguntas sobre Dios, muy corta. Una, ¿usted puede rezar? Vea, Dios no le va a oír. ¿Usted puede contemplar? Claro. ¿Y al contemplarlo, él lo va a contemplar a usted? No, porque Dios no pone atención, solo se pone atención a sí mismo. Él se ama, él vive en plenitud, ese pensarse. Y entonces, ¿qué nos está permitido? Gozar. Esa sería la clave de la metafísica. Vamos a tratar de contemplar filosóficamente y ahí sentirnos uno con el universo. Ahí hacernos partícipes de una plenitud, aunque estemos en lo más bajo, aunque estemos en lo que parece más banal, cambiante. En realidad, todo esto es una señal bien clara de un ordenamiento al que nos debemos todos y cada uno de nosotros.